Hola, bienvenido seas a un nuevo video. En este vamos a aprender a resolver ejercicios de razonamiento matemático. Para resolver este tipo de ejercicios no existe una metodología que nos sirva para todos, es decir, cada ejercicio necesitará de algún tipo de solución particular para poder resolverlo. Es por esto que se llaman de razonamiento, porque para poder solucionarlos hay que pensar cómo podemos llegar a la solución, hay que razonar. En este sentido, dado que no hay una metodología general, te comparto unas recomendaciones generales que puedes aplicar cuando resuelvas este tipo de ejercicios. La primera recomendación es leer bien el ejercicio y comprenderlo. Antes de poder pensar en una solución o de aventarnos a tratar de solucionarlo, es muy importante que nosotros entendamos qué nos está diciendo el ejercicio, la información que nos está dando y los datos que tenemos para poder trabajar con él. Más aún, qué nos está pidiendo, porque a veces es muy común que entendamos los datos que nos da, pero no entendemos qué es lo que nos está pidiendo. Entonces hay que entender ambas cosas, la información que tenemos y lo que nos está pidiendo o lo que nos está preguntando el ejercicio. Entonces, eso es lo primero, entenderlo bien. Si lo has leído y todavía no entiendes bien qué dice el ejercicio, no procedas a resolverlo porque no vas a poder o vas a tener deficiencias en la solución. No procedas a resolverlo hasta que no hayas entendido bien la pregunta. Entonces debes pensar primero en la pregunta y no en la solución. Bien, después de que ya leíste bien, entendiste e identificaste las partes principales de información y la pregunta o lo que te está pidiendo, entonces puedes pasar a plantear una estrategia de solución. Plantear una estrategia es pensar o proponer algo que te pueda llevar a resolver la pregunta que tiene el ejercicio. En este sentido, puede haber muchísimos tipos de estrategias y aquí radica la riqueza del razonamiento de cada quien. Dependiendo de la persona, propondrá una solución que a ella le parezca adecuada y que esté particularizada a sus conocimientos. Entonces, una estrategia siempre va a estar condicionada por los conocimientos que tú tienes y por tu forma de pensar. Una vez que tenemos una estrategia de solución, hay que desarrollarla. Entonces, se desarrolla la estrategia que tú has planteado o que te parece a ti que puede llevarte a la solución. Es importante que siempre trates de proceder de la manera más sencilla. ¿Qué quiere decir esto? A veces, entre más conocimientos tenemos, o entre más conocimientos adquirimos, cuando queremos resolver un problema, acostumbramos a tratar de ocupar esos conocimientos y a veces, en lugar de hacer el ejercicio más fácil, lo hacen más difícil, ya que ocupamos herramientas que tal vez son demasiado para la solución de ese ejercicio. Entonces, no siempre ocupar las herramientas más complicadas que conoces es el mejor método de solución. Hay ejercicios que a veces incluso visualmente se pueden resolver sin necesidad, digamos, de ocupar una ecuación o alguna cuestión más compleja. Eso es muy importante de tenerlo siempre en cuenta. Ahora, que tú encuentres una solución y otra persona encuentre otra solución diferente, tampoco implica que la tuya esté mal. Simplemente son formas de resolver el problema de cada quien. Una vez que tienes la propuesta, pues hay que desarrollarla, tratando de desarrollar una solución directa y sencilla, en medida de lo posible. En caso de que veamos que la estrategia que hemos desarrollado o la solución que hemos propuesto no nos conduzca a responder la pregunta del problema o a la solución del problema, o que tal vez es muy compleja, tal vez sí nos va a llevar a la solución, pero de una manera muy difícil, muy tardada, bueno, lo mejor es buscar otra estrategia, regresar, dar un paso atrás y buscar otro enfoque. Eso no tiene nada de malo, no pasa nada con que nos hayamos equivocado una, dos, tres o cuatro veces. A veces nos da miedo equivocarnos y en realidad equivocarse es parte del proceso de resolver un problema, es parte del aprendizaje. Entonces es importante que no tengas miedo a proponer una solución, desarrollarla y tal vez errar, porque eso te va a permitir regresar, ver hacia atrás y tal vez proponer otra ya una vez que has pensado en el problema dentro de ese desarrollo. Por último, concéntrate en resolver el ejercicio, confía en tus capacidades y practica. La práctica es la que te va a llevar a poder resolver ejercicios de manera más rápida y fácil, ya que cuando aprendes a resolver algún ejercicio,
muchas veces esas soluciones puedes replicarlas en otros ejercicios. Y la práctica te va a hacer cada vez mucho más hábil en esta cuestión del análisis y el desarrollo de tus soluciones. La práctica hace al maestro siempre. Bien, entonces vamos a pasar a ver algunos ejercicios ejemplo de razonamiento. Vamos a empezar con este primer ejemplo, el ejercicio 1. Vamos a leerlo. Dice, tengo 3 canastos, uno con chiles verdes, otro con chiles rojos y otro con chiles rojos y verdes, o sea, mezclados. Como puedes observar en la figura que está aquí, tienen etiqueta los 3 canastos. Por error, todos los canastos fueron mal etiquetados y ninguno es correcto. ¿Cuántos chiles como mínimo y de qué canasto debo sacar para saber el contenido correcto? Bien, una vez que hemos leído el ejercicio, hay que preguntarnos si hemos entendido lo que nos dice el ejercicio, lo que nos pregunta e identificar la información que nos está dando. Aquí es muy importante notar qué información tenemos. En principio, pues que hay 3 canastos, uno con chiles verdes, hay colores, entonces voy a subrayarlo aquí. Hay chiles rojos, o sea, de 2 colores, y hay un tercer canasto que tiene de los 2 colores. Entonces es muy importante primero tener eso en cuenta. Después dice que por error, esta parte me parece que es muy importante notarla en este ejercicio porque nos da prácticamente la información más importante. Dice que por error todos los canastos fueron mal etiquetados y ninguno es correcto. Entonces eso quiere decir que las etiquetas que estamos viendo aquí en la figura no son las etiquetas reales del contenido del canasto. Por lo tanto, bueno, es importante tenerlo en mente. Ahora, vamos a entender la pregunta. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo cuántos chiles como mínimo. Es muy importante entender esto, mínimo. Nos está diciendo que es el mínimo de chiles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, alguien podría decir, bueno, saco un chile de cada canasta y tal vez con eso ya sepa pues cuál es cuál. Sí, es probable que eso funcione, pero la importancia o lo importante de este ejercicio es que notes que te está preguntando por el más pequeño. Eso quiere decir que tal vez con que saques 2 o con que saques 1 puedas saber el contenido de cada una de las canastas. Por lo tanto, es muy importante que notes que te está pidiendo el número más pequeño. Más aún te está preguntando de qué canasto. Entonces también es muy importante que tengas cuidado con ver de qué canasto tienes que sacar esa cantidad de chiles. Bien, entonces, este ejercicio lo vamos a analizar por casos. ¿Por qué? Pues dado que tenemos 3 posibles canastos, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros tratamos de obtener un chile de cada uno. Por ejemplo, si yo primero voy al canasto que está etiquetado como rojos y saco uno, sería mi caso 1, y saco un chile, de entrada sabemos que no es el canasto de los chiles rojos porque está mal etiquetado. Ahora, podría ser el de los verdes, y entonces podría ser verde, o podría ser el de mezcla y podría salir uno verde o uno rojo. Por lo tanto, si yo saco uno de aquí, no sabría de qué color o de qué contenido es porque podría ser verde o rojo. Entonces, la información que me da al sacar un chile de aquí no es mucha porque sigo sin saber cuál es el contenido del canasto. Algo muy similar ocurre con el segundo canasto. Sabemos que no es el canasto de los chiles verdes porque tiene la etiqueta verde. Sin embargo, si yo saco un chile, puede ser rojo o puede ser de la mezcla, y que entonces puede ser uno rojo y uno verde. Eso sigue sin decirme qué contenido tenemos aquí. Entonces, el caso 1 no me dio mucha información, el caso 2 tampoco. ¿Qué ocurre con el caso 3, que es el de la mezcla? Bueno, ¿qué pasa si obtenemos un chile de aquí? Bueno, sabemos que no puede ser el canasto de la mezcla porque está mal etiquetado. Entonces, o son verdes o son rojos. Entonces, si yo saco un chile y es un chile verde, vamos a suponer que saqué uno de aquí y es un chile verde, entonces eso implica que esta canasta es de verdes. ¿Por qué? Porque no es el de la mezcla. Entonces, si yo saco un chile verde de aquí, esto querría decir que esta es la de verdes. Entonces, solo me queda ahora entender o saber de qué color son los chiles en estas dos canastas. Veamos que en la primera dice que están los rojos, pero como está mal etiquetada, aquí no pueden estar los rojos. Entonces, solo podrían estar
los de mezcla, dado que los verdes ya están acá. Otra vez, como aquí saqué, obviamente estos no son los de mezcla porque estaba mal etiquetado, saqué un chile, fue verde, eso me implica que entonces en esta primera canasta que dice rojos, pueda tener rojos o mezcla, pero no pueden ser rojos porque entonces la etiqueta estaría bien. Eso quiere decir que solo me queda que aquí no sean rojos, sino que aquí está la mezcla. Y entonces, si aquí está la mezcla, aquí están los verdes, pues acá me queda que están los rojos. Si te das cuenta, bastó con sacar solo un chile de la canasta de mezcla para darte cuenta de qué color deben de ser los chiles en cada uno de los canastos. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio sería un chile de la canasta de mezcla. Y ya está. Como pudiste ver en este ejercicio, no hay necesidad de plantear ecuaciones o de ocupar herramientas muy complejas más que razonamiento. Leer bien el ejercicio, notar cuál es la información que se te da, ver qué es lo que se te pregunta y tratar de ver qué es lo que se puede hacer con lo que tenemos. En este caso, yo hice un análisis por casos, es decir, traté de ver qué es lo que ocurriría si yo saco un chile de cada canasta. Si recuerdas, al sacar un chile de la canasta 1 y de la canasta 2, la que estaba etiquetada en principio con rojo y verde, no nos daba información. Sin embargo, al sacar un chile de la canasta 3 o del caso 3, nos daba información para poder deducir qué es lo que ocurría con los otros dos canastos. En este sentido, la solución pues es muy directa y basta con pensar y analizar un poco el ejercicio. Nuevamente te repito, es muy importante que tengas bien identificada la información principal del enunciado, porque eso es lo que te va a llevar a poder desarrollar una solución. Si yo no hubiese notado, por ejemplo, que todas las canastas estaban mal etiquetadas, es probable que no hubiese podido llegar a esta solución. Vamos entonces ahora con el segundo ejercicio. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 2, que dice lo siguiente. Un estudiante desprende las hojas de un libro de la biblioteca de tal manera que ahora le faltan las páginas 30, 47, 48, 54, 56, 121, 122, 198 y 199. Si el libro tenía 100 hojas, ¿cuántas hojas le quedan ahora? Bien, entonces aquí, de manera análoga que en el ejercicio anterior, vamos a identificar las partes principales del problema, es decir, la información más importante que nos está dando. Lo más importante aquí es notar la diferencia que hay entre hojas y páginas. Nota que el problema te dice que el estudiante desprende las hojas y le faltan las páginas y te enumera las páginas. Digamos, esto obviamente es información importante, los números que faltan. Además que te dice que el libro tenía 100 hojas en total. Ahora, debes de entender, sobre todo aquí cuando te dice que tiene 100 hojas, que las páginas se enumeran por hoja. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que una hoja, voy a auxiliarme de esta imagen, una hoja se compone de dos partes, de la parte de enfrente y de la parte de atrás. La parte de enfrente sería como la página 1 y la parte de atrás sería la página 2. Entonces, la segunda hoja tendría la página 3 y la página 4. Es muy importante que bajo ese razonamiento entiendas que una hoja siempre se va a componer de dos páginas. Si tú tienes aquí una hoja, vas a tener en ella la página 1 y la página 2. Si tienes esta sería la hoja 1. La hoja 2 se va a componer nuevamente de dos páginas, la página 3 y la página 4. La hoja 3 se va a componer de página 5 de un lado y página 6 y así sucesivamente hasta que llegues a la hoja 100. Obviamente, nota que la hoja siempre va a tener un número impar y un número par, dependiendo de la que tengas. Por ejemplo, en la primera tienes a 1 y a 2, número impar, número par. En la 2 tienes a 3 y a 4, número impar, número par. Y en la 3 tienes a 5 y a 6, número impar, número par.
Cuando llegues a la hoja 100, si sigues haciendo esto, la hoja 100, ¿qué páginas tendrá? Pues tendrá la página, un número impar que sería el 199 y el número par que sería 200. ¿Por qué? Porque termina en 200, dado que por cada 1 hay 2. Entonces si tiene 100, pues tiene que terminar en 200, porque es el doble. Esta es la parte importante de entender y de razonar del problema. Entender este apartado de las hojas y las páginas y la diferencia que hay entre ellas. Una vez que has entendido esto, simplemente tenemos que ver cuáles son las páginas que faltan y ver si entre ellas comparten números pares o impares. Date cuenta, por ejemplo, que el 30 pues está solito, entonces digamos que si falta la página 30, pues tuvo que haber arrancado una hoja. Aquí, por ejemplo, el 47 y el 48 formarían juntos una sola hoja. El 54, al ser un número par y que está alejado del 56 por 2 unidades, y también un número par, sería otra hoja más. Los voy a encerrar de esta manera. El 56 también está solo, entonces sería otra hoja más. El 121 y el 122 son dos números que son consecutivos y es impar y par, como lo hemos visto aquí. Por lo tanto, estos dos pertenecen a la misma hoja. Son dos páginas de la misma hoja. Y por último, aquí te han puesto, vamos a decirlo así, una trampa, que es ponerte dos números consecutivos, pero date cuenta que estos dos números consecutivos no pertenecen a la misma hoja. ¿Por qué? Porque las hojas siempre empiezan con un número impar y terminan con un número par. En este caso está al revés. Tenemos aquí un número par, que sería el 198, y un número impar, que sería el 199. Entonces estos pertenecen a hojas diferentes. Eso quiere decir que esta será una hoja y esta será otra diferente. Por lo tanto, bueno, ya nada más basta con contar cuántas hay aquí. ¿Cuántas arrancó? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, agrupamos los números que están consecutivos y que es un número impar y un número par. Entonces tenemos en total 7. Arrancó 7 hojas. ¿Eso qué quiere decir? Que si el libro tenía 100 hojas y arrancó 7, pues entonces, ¿cuántas le quedarán? Bueno, vamos a poner por aquí la respuesta. La respuesta sería, tenía 100 hojas, le quitas 7, pues te quedas con 93. Y ya está. Esa sería la solución y la respuesta a este ejercicio. Nuevamente, como puedes observar, lo importante para resolver este ejercicio, además de saber la diferencia entre una hoja y una página, que creo que se puede deducir del mismo texto, es identificar la información más importante que se encuentra dentro del enunciado del ejercicio. Es decir, por ejemplo, que en este caso te está hablando de hojas y páginas. Es muy importante que notes eso. Si llegas a tomar como que página y hoja es lo mismo, entonces este ejercicio estaría mal. Seguramente la solución estaría desarrollada de manera incorrecta. Por otro lado, la segunda parte importante de notar aquí es que en una misma hoja existen dos páginas, una con un número impar y una con un número par, y que siempre se empieza con el número impar. Eso sobre todo para no caer, digamos, en el error de contar 198 y 199 como números consecutivos en una misma hoja, ya que no pertenecen a la misma hoja por el criterio que te comento de que cada hoja empieza con un número impar y termina con un número par. Entonces, bueno, nuevamente puedes observar que lo más importante es leer muy bien el ejercicio y entender lo que nos está diciendo y lo que nos está preguntando. Vamos para terminar con un tercer ejercicio. Bien, con este último ejercicio vamos a terminar este video. Vamos a leerlo. Ejercicio 3. Andando dos profesores por la calle, camino de la universidad, el profesor José le pregunta al profesor Pedro: ¿cuántos años tienen ya tus tres hijas? A lo que responde el profesor Pedro: el producto de sus edades da como resultado 36 y casualmente la suma de estas es el número de tu casa. Después de pensar un pequeño rato, el profesor José le dice a Pedro: me falta un dato, sin él no puedo hallar la solución. A lo que responde Pedro: sí, es cierto, perdona, la mayor toca el piano.
Y entonces le contesta José: gracias, ya sé las edades de tus hijas. ¿Cuáles son las edades de las hijas del profesor Pedro? Esa es la pregunta. Bien, entonces, nuevamente, como en los dos ejercicios anteriores, vamos a proceder a rescatar la información importante del problema. En principio, nos dice que son 3 hijas. Esto es muy importante, porque de allí vamos a partir para poder hacer operaciones. Segundo dato importante del problema es notar que nos dice que el producto, es decir, la multiplicación, da como resultado 36. Recuerden que producto y multiplicación es lo mismo. Y además, bueno, aquí dice casualmente la suma de estas es el número de tu casa. Nosotros no sabemos cuál es el número de la casa de José. Entonces, bueno, ese es un dato que se supone que José tiene y que ahorita vamos a ver por qué nos dan esta información. Entonces, esto también es importante, aunque no nos dan información directa o un número, es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, digamos, en la plática que tienen José y Pedro, la otra información que da Pedro es que la mayor toca el piano. Entonces, eso es importante también. ¿Por qué? Porque a partir de allí se supone que el profesor José llega a la solución. Entonces, probablemente eso nos sirva a nosotros para llegar a la solución también. Bien, en principio el problema al leerlo pues parece un poco extraño porque no nos da mucha información numérica. Sin embargo, basta con tener en cuenta precisamente la información que o la hipótesis que tenemos que el producto es 36. Entonces, dado eso, vamos a dedicarnos a buscar 3 números, dado que también nos ha dicho que tiene 3 hijas, que multiplicados los 3 números me dé 36. Esa sería la manera más sencilla de llegar a este resultado, que sería pues hacer de cierta forma una prueba y error, es decir, buscar los números y ver cuáles coinciden en darnos pues 36. Entonces vamos a poner aquí las posibles combinaciones o las listas de números. Bien, entonces vamos a escribir aquí una lista de las posibles edades que pueden tener las hijas del profesor Pedro. Vamos a considerar todos los casos que nos puedan dar un producto o la multiplicación 36. Como primer caso, podríamos tener que la primera hija tiene 1 año, la segunda hija tiene 1 año y la tercera hija tiene 36. Y eso efectivamente, 1 por 1 por 36 me da 36. Entonces ese sería un primer posible caso. Como segundo caso podríamos tener que la primera hija tenga 1 año, la segunda tenga 2 años y la tercera tenga 18. Esto también me da como resultado 36. Un tercer caso sería ahora que la primera hija tenga 1 año, la segunda tenga 3 años y la tercera tenga 12. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es buscar números que multiplicados me den 36 y que sean 3. Un cuarto caso sería también que la primera tenga 1 año, la segunda tenga 4 años y la tercera tenga 9 años. Eso también me da 36. Como quinto caso, podríamos tener que la primera hija tenga 1 año y que tenga dos gemelas, bueno, que tenga unas gemelas de 6 años, y eso también me da 36. Como sexto caso, podemos tener que las dos primeras sean gemelas, pero de 2 años, y la otra tenga 9. Eso también me daría 36. Como séptimo caso, que la primera tenga 2 años, la segunda tenga 3 años y la tercera tenga 6 años. Eso me daría también 36. Y por último tenemos el octavo caso, que sería que la primera tenga 3 años, la segunda también tenga 3 años y la tercera tenga 4 años, y eso también me da 36. Y esos son todos los números que podemos encontrar, bueno, 3 números que multiplicados me den 36. Entonces, bien, ahora, ya que hicimos esto, basta pues analizar cuál de estos casos satisface lo que nos está diciendo el problema.
En principio, bueno, todas estas son posibles candidatas a solución porque cumplen que el resultado de la multiplicación es 36. Bien, entonces en este caso tenemos que descartar algunos casos, para lo cual ahora vamos a sumarlos, precisamente considerando que el problema nos ha dicho que la suma es el número de la casa y eso es importante. Entonces vamos a sumarlo a manera de obtener los resultados. Entonces aquí en el primero tendríamos 38. En el segundo tendríamos 21. En el tercero tendríamos 1 más 3 más 12, que sería 16. En el cuarto tendríamos 1 más 4 más 9, que sería 14. En el quinto tendríamos 1 más 6 más 6, que sería 13. En el sexto tendríamos 2 más 2 más 9, lo cual nos da un total de 13 también. Y 2 más 3 más 6, que me da 11. Y por último, 3 más 3 más 4, que me da 10. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Bueno, observemos que de todos estos números, hay dos, digamos, que tienen números repetidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que considerar que aquí nos ha dicho el ejercicio que hay una hija que es mayor. Más aún nos está diciendo que la suma es el número de la casa de esta persona, del profesor José. Por lo tanto, si se dan cuenta, la única suma que se repite es esta. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que hasta aquí el profesor José ha razonado que puede haber estas dos posibles soluciones, digamos el caso 5 y el caso 6. Por lo tanto, necesita saber un dato más, a lo que le dicen, o a lo que le contesta el profesor Pedro, que la mayor toca el piano. Eso quiere decir que hay un número mayor. Si nos damos cuenta, en esta primera no hay un número mayor, estaríamos hablando que tiene un par de gemelas de 6 años y una niña pequeña, un bebé de 1 año. Y en esta sí hay una mayor, son dos gemelas de 2 años y una mayor que tiene 9 años. Por lo tanto, bajo este razonamiento, concluiríamos que la respuesta es el caso número 6, o sea, tiene dos hijas con 2 años y una hija con 9 años. Bien, y entonces vamos a escribir la respuesta. Las edades de las hijas son dos gemelas de 2 años y una mayor de 9 años. Bien, y con esto concluiríamos el ejercicio 3. Nuevamente, es importante recalcar que lo que nos llevó a la solución es precisamente el observar con detenimiento y analizar lo que dice el problema. Más aún aquí hubo que plantear, pues sí, un análisis de los casos posibles, como en el ejercicio 1. La diferencia es que aquí son más, es un ejercicio un poco más largo y que requiere un poco más de hipótesis que nos da el problema. Aquí hay varias cuestiones que se tienen que considerar, como el producto, la suma y posteriormente el discernir entre las dos posibles respuestas que tenemos para el problema. Bien, pues muchas gracias por su atención. Con esto me despido y nos veremos en el siguiente video.